Dios te bendiga grandemente en este momento, tu hermana y tu amiga Yuberkis Cordero. En estos momentos en los que la humanidad está atravesando por situaciones difíciles, situaciones inesperadas, a nosotros como iglesia del Señor nos resta, en primer lugar, orar, humillarnos delante de la presencia del Señor. Es el momento para comenzar a orar no solamente por nuestras familias, por nuestras iglesias, por toda la humanidad. La iglesia del Señor está llamada a ser la luz del mundo, está llamada a ser la sal de la tierra. Este es el momento en que nosotros tenemos que mostrar nuestro sazón, el momento en que tenemos que mostrar nuestra luz. Porque bien lo dice la palabra del Señor, que el juicio del Señor comienza por la casa de Dios. Cuando Dios envía juicio, va a comenzar a sacudir su casa primero. Tenemos que empezar a pedirle a Dios por misericordia. Otra cosa que debemos hacer en estos momentos es unirnos cada vez más. Dejar las diferencias, ¿verdad? Que están en la mano del Señor, que Dios es que, como Dios omnisciente, el que sabe. Dejar las diferencias y unirnos para que el Señor pues haga algo conforme a su voluntad con lo que está pasando en este momento en la humanidad. Otra cosa que debemos hacer y no debemos olvidar es usar la prudencia y la sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra confianza en Dios nunca quita lo que es la prudencia y la sabiduría. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo que iba a pasar, cuando Dios envió las plagas de Egipto, le dijo: yo voy a pasar a la medianoche y ustedes tienen que poner la sangre en el dintel de sus casas y tienen que obedecer a las instrucciones que yo les estoy dando. Cuando el ángel de Jehová pasaba por las casas y veía esa sangre en el dintel, el ángel de Jehová sabía que ahí había un primogénito que no debía ser tocado. Pero el pueblo de Israel tenía que obedecer a esas instrucciones para que pudieran vivir. ¿Qué sucede si el ángel de Jehová pasaba por la casa de un israelita y no tenía la sangre puesta? No había obediencia ahí. Podía morir ese primogénito porque no hubo obediencia, porque el ángel de Jehová no iba a preguntar: ¿aquí hay primogénito o no? No, el ángel de Jehová iba a ver la obediencia. El ángel de Jehová iba a ver si se puso o no la sangre en el dintel. Entonces la prudencia es muy importante. A veces pensamos: yo tengo fe y Dios tiene que hacer lo que yo digo porque yo tengo fe. La fe es buena, la fe es importante, debemos mantener nuestra fe en alto. Pero sepa esto, que nuestra fe nunca va a estar por encima de la voluntad de Dios. Y nuestra fe tampoco puede sobrepasar los principios de sabiduría, del entendimiento que Dios nos ha dado para que nosotros sigamos. Debemos orar, debemos unirnos y debemos utilizar la sabiduría y el entendimiento en estos momentos difíciles. Ningún virus, llámese coronavirus, llámese influenza, llámese SARS, llámese como quieran que se llame, ningún virus tendrá poder sobre una persona que le sirve a Dios y que en la voluntad de Dios está firme en la voluntad de Dios y que está cubierto con la sangre de Cristo, siempre y cuando esta persona se mantenga humillada delante de Dios y esta persona se mantenga haciendo la voluntad de Dios, y siempre y cuando en los propósitos y planes de Dios esté que esta persona, ¿verdad?, sea liberada. Porque hay momentos, podemos ver momentos en que Dios permitió que personas de su pueblo fueran liberadas de crisis y de dificultades, como en el caso de, vamos a ver el caso de Daniel. A Daniel el Señor le permitió pasar a través de la dificultad y Dios lo liberó en medio de la dificultad, no se la impidió totalmente. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios también le permitió llegar a la dificultad y lo libró en medio de ella. Pero en el caso de Esteban, Dios no lo libró. En el caso de Esteban, era la voluntad de Dios que él pasara por esto. Así que sea cual sea la voluntad de Dios, mantengámonos firmes y orando. Recordemos el caso de David. Cuando David vio que su niño estaba enfermo y para morir, David se metió en ayuno, en oración, y clamó a Dios y no comió nada.
Pero no se rindió, clamó a Dios, se mantuvo clamando a Dios, pero cuando vio que el niño murió y que esa fue la voluntad de Dios, entonces David se levantó y dijo, bueno, David no podía, tenía fe de que Dios podía ayudarlo, David creía que Dios podía hacer algo, pero cuando él vio que la voluntad de Dios era diferente, lo que David hizo fue que entendió que la voluntad de Dios está por encima de su fe. Entonces, no es un mensaje negativo. Lo que le quiero dejar dicho es, hagamos lo que tengamos que hacer, confiemos en Dios y esperemos en su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre estará por encima de nuestra fe, pero nunca nos rindamos, clamemos, oremos, humillémonos delante de Dios, porque por la humillación de mucha gente, mucho pueblo fue liberado, como el pueblo de Nínive. Aquel pueblo clamó, se humilló y le pidió a Dios misericordia, y era un pueblo que no servía a Dios, y Dios se movió a misericordia. Mantengámonos orando, mantengámonos clamando, humillado, pidiéndole a Dios para que Dios haga su voluntad, pero entendamos que nunca vamos a forzar a Dios a hacer lo que no está en su voluntad. Simplemente mantengámonos humillados y clamando y con esperanza de que la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es amplia y la misericordia de Dios está por encima de todo. Así que Dios les bendiga, les animo a mantenernos en oración, orar por la humanidad, orar por todo lo que está pasando en estos momentos difíciles. Y en el nombre de Jesús estamos atando y reprendiendo todo espíritu maligno, todo virus que se ha levantado, todo plan de las tinieblas, no importa cómo se haya originado. El Dios al que nosotros le servimos, Jehová de los ejércitos, conoce los corazones y las intenciones de quienes originaron todo esto. Y en el nombre de Jesús venimos levantándonos en contra de todo principado y de toda potestad que se ha levantado en contra de la humanidad. En el nombre de Jesús damos una orden para que se retire por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús declaramos y creemos que Jehová de los ejércitos está en control de todo lo que está pasando y que si alguna persona con mala intención ha querido iniciar todo esto, no irá más allá porque Jehová está en control y Jehová levantará bandera en favor de su pueblo y en favor de toda la humanidad. En el nombre de Jesús clamamos por misericordia. En el nombre de Jesús, aleluya, declaramos un manto de justicia, un manto de misericordia para toda la humanidad. Todas estas personas inocentes que están muriendo, en el nombre de Jesús declaramos un manto de misericordia y declaramos que la mano de Dios interviene en el nombre de Jesús para tener el control, porque nunca lo ha perdido. Declaramos liberación y sanidad para todos aquellos que están enfermos y declaramos a este virus en el nombre de Jesús fuera por el poder de la palabra. Declaramos bendición y liberación para todos aquellos que no han sido atacados por este virus. Declaramos un manto, una cobertura divina por el poder de la palabra y en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre del Señor y declaro liberación y sanidad para tu vida en este momento. Que Dios te bendiga y nos mantenemos en oración.